El escritor rumano Valeriu Butelescu dijo: el remordimiento es la lenta guillotina del culpable. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, de aquellos culpables que tienen conciencia y sienten remordimiento, porque siempre hay un psicópata que ni piensa en eso. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Ningún dinero en el mundo va a calmar mi dolor, ni él encontrará paz en su alma. Nos une una desgracia, pero por justicia yo solo pido lo que me pertenece. Buenas tardes. Buenas tardes. Robson, tú eres el demandante de este caso. Sí, doctor. Explícame, ¿quién es Brigitte? ¿Cómo te llamas? Bridget. Bridget. ¿Quién es Bridget? ¿Por qué la demandas? ¿Y qué pides para resolver esta situación? Bueno, doctora, ella es Virginia, es la hija de la persona que creó la peor desgracia de mi vida. Y la demando para que no me atosigue más, ya que tiene una persecución para mí y hacia mis hijos. O sea, tú lo que quieres es una orden de alejamiento. Exactamente, doctor. Que no se acerque más a ti. Pero No ella, me es puedo. ella es la hija de la persona que causó la peor desgracia en tu vida. Sí, doctora. A ver, explícame. Voy a comenzar. Yo me vine para este país hace casi 3 años. ¿Sabes? Como todos sabemos, la situación en Venezuela no estaba fácil. Yo me vine con mi esposa, la cual yo me casé cuando tenía 16 años, del colegio. Ella salió embarazada. Yo tengo 3 hijos con mi esposa, 2 varones, 1 niña. Entre lo difícil que es comenzar en un país, yo me vine y nos estaba yendo bien en Naples. Yo estoy viviendo por allá arriba. Ok. Y nos iba bien. El pueblo muy chiquito, bonito, la gente muy colaboradora, nos ayuda bastante. Nos sentíamos bien. Hasta hace 5 meses que tuve la desgracia de mi esposa me llama y me dice que está con mi hija comprando unas cosas en un outlet. Y que ya venía para la casa. Ya no pasa nunca de las 6 de la tarde. Cuando yo son las 9, yo las llamo, no me contesta ni ella ni mi hija, llamo. ¿Sabes? Instinto a veces de uno, está pasando algo. Para desgracia mía, como a las 10, 10 y media, tocan la puerta y es un policía. ¿Sabes? Uno está acostumbrado a eso en otro país, pero uno sabe que viene una noticia mala. Yo sentí ya nada más la presencia, causó en mí un impacto grandísimo y yo estaba nervioso, por decirlo así. Cuando el policía me dice que necesita que yo lo acompañe, que yo vaya con él al hospital, porque hubo un accidente. Usted se puede imaginar todo lo que pasó en mi cabeza. Uf, qué momento. No contestaba a mi hija, no contestaba a mi esposa. Ya yo iba en camino. Lo peor, mal. pues, sí. Cuando llego al lugar, me tocó reconocer los cadáveres de mi esposa y de mi hija. La doctora me dice que murieron ahogados debido a un accidente que un camión le dio por la parte de atrás del carro. El carro parece que se volteó varias veces, cayó en un canal y se murieron ahogados. Yo me imagino nada más la angustia de mis hijas, ¿sabes? De mi hija y mi esposa intentando salir. No pudieron y la doctora dijo que murieron. A pesar de todo, por decirlo así, donde yo vivo la gente me ayudó mucho, muy colaboradora, llegan a la casa, ciertas donaciones me dieron, poquitas, 350, 40, mucha gente más que todo me ayudaron con el caso de ayudar a la cocina del pequeño. Yo no sé cocinar, llegaban a ayudar. Yo estaba destruido, doctora, destruido. Yo lloraba en las noches escondido buscando que mis hijos no me vieran. Yo supuestamente soy el apoyo de ellos, pero no tengo la fuerza, estaba mal. Pero bueno, ya estoy iba, todo. Entre que cabe, uno tiene que seguir. Un día vengo del colegio con mis hijos y en mi buzón, siempre lo reviso cuando llego, abro y consigo un sobre. En el sobre hay un cheque de $50.000. A mí me extraña porque no es normal. ¿A nombre tuyo el cheque? A nombre mío. ¿Qué yo lo tengo, doctora? A ver, enséñamelo, ven, enséñamelo a mí. Yo le voy a dar todas las pruebas aquí, doctora. Ok, por favor. Gracias, gracias. Un cheque a nombre mío, doctora, donde la persona, donde me llama la atención como tal, pero yo no lo tomo mal porque pensé que era una donación.
No fue ninguna donación, Bueno, yo no doctora. sabía, fue una donación. Llegó Eso la era plata a mi dinero. nombre. Tú recibes un cheque a tu normal. nombre, lo firmaste y lo Exacto. cambiaste. Así mismo como lo vi, eran como las 3 de la tarde, me fui y lo deposité. Ok. Agarré y pagué unas cosas porque yo tenía, en estos meses, no había conseguido trabajo. Usted sabe que cuando uno llega aquí es difícil. Yo tenía puro trabajo de día, no nada fijo. Mi esposa se dedicaba a los niños. Póngalo, señor director, en la pantalla, el cheque. Entonces, mi esposa se dedicaba a los niños y aproveché con ese cheque y pagué 6 meses de renta. Ahí usted puede ver, cancelé mi carro y terminé de pagar las cosas del entierro, que debía, todo eso, ¿no? Y para salir de esas deudas. A raíz de ese cheque, como a la semana de que ese cheque llega a mi poder, la señora aparece en mi vida. Ella, la muchacha aquí presente. Ok. Empieza a decirme que tengo que devolver el cheque, que ese cheque es de ella, que esa plata es de ella, que se lo dé. Yo Ese le digo, dinero ¿cómo va a es ser mío, tuyo? Si eso doctora. llegó a mi buzón y es ¿Está mío. tu nombre? Está mi nombre, yo lo cobré. Empezó con Es ese de fastidio, la empezó y cuenta de empezó y banco. empezó. Pero, espera un momento. Entonces, con ese problema, yo le pregunto, bueno, cuéntame, ¿quién eres tú? Ella me cuenta que ella es la hija de la persona que causó el accidente, que lo descubrieron con la policía a raíz de ese cheque. Y parece que el señor se suicidó, mejor dicho, y dejó ese cheque. Imagino yo que por el remordimiento que tenía, su culpa, no sé, porque él cuando tuvo el accidente dejó a mi familia tirada. Él no se tuvo la delicadeza de pararse, de llamar al 911. O sea, que se dio la fuga. Se fue a la fuga. Si yo creo que si él se hubiera parado, el asesino del papá de ella se hubiera No es parado... ningún asesino, doctora. de repente salva a una de las dos personas, o ayuda, mueve una puerta, no sé, tantas cosas que se puede haber hecho en ese momento, pero Claro él que siguió sí. y no lo dejó. Claro. Y entonces, a raíz de eso, esta señora está todos los días a las 7 de la mañana en mi casa, haciéndome bulla, fastidiándome a los niños, hasta hace poco que fue para el colegio de los niños a decirle que yo era un delincuente, que le debía su plata, los niños están nerviosos, con todo lo que yo estoy pasando, los niños están nerviosos, no lo quieren ver, están preocupados, estamos O todos sea, mal. pero tú descubriste que de hecho el hombre que causó el accidente Ella- se suicidó Yo lo descubrí, Ella lo doctora. descubrió. Ella y cuando- te había dejado ese cheque a ti. Ella me lo comentó cuando se presenta a mi casa que empieza a contarme. Ok. Yo también estoy viendo aquí, esto aparentemente salió en las noticias, lo de este accidente. Dice aquí, el chofer del auto involucrado huyó de la escena y hasta el momento las autoridades siguen investigando para dar con el paradero del culpable de este mortal accidente, donde se perdió la vida de Aurora, tu esposa, y tu hija Victoria de 7 años Sí, doctora. de edad. 3 meses antes de eso, yo no había podido conseguir con la persona. Todo se consigue a partir del 22 de junio, cuando yo recibo en el cheque que llega a mi casa. Y yo lo cobro. La semana que ella empieza a llegar a la casa, ya con la persecución y cuenta. Perfecto, te entiendo perfectamente bien. Ok, Bridget, ¿cómo respondes? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero decir que lamento muchísimo lo que le pasó al señor. El 22 de junio recibo la llamada de mi madre diciéndome que mi padre había muerto. Para mí también me afectó, a mí también me chocó. Mi padre se suicidó ese día. Con mucha pena lo enterramos y todo después del funeral. 2 días después voy al banco para sacar dinero y poder cubrir todos esos gastos, dinero, ahorros míos. Y cuando voy a ver, no tenía más que $1,800 de lo que tenía 52,000. Para mí fue un shock, pensé que era un error del banco y traté de averiguar. Me dijeron que no, que el 22 de junio precisamente se había cobrado un cheque con el nombre del señor, cheque que yo nunca había hecho, doctora. Mi padre sabía dónde estaban mis chequeras y él falsificó mi firma. Aquí tengo la evidencia donde le hizo el cheque a este señor. Déjeme, le cuento un poquito. A raíz de esto, Póngalo, señor director, todo, póngalo ahí arriba. ahí le muestro mi firma y la firma que falsificó mi padre. Esta es tu firma. Sí. Y él falsifica esta del Sí. cheque. Ok. Sí, como ves, un poco bastante parecido. Estoy tratando de investigar con el banco y todo, pero a raíz de esto se encontraron pintura del carro de la esposa
del Señor en el camión donde mi papá, en la compañía donde mi papá trabajaba en una compañía de camiones, transportando, siempre tenía las mismas rutas, Miami, Tampa, Tampa, Miami. El 22 de junio estaba yendo para la ruta hacia Tampa y mi papá, gracias a la investigación con el GPS del camión, pudimos ver que mi papá tuvo un desvío para la dirección del Señor. Ahí fue que le dejó el cheque. Y horas después se suicidó lanzándose hacia otro auto en la carretera. Entonces, para nosotros también es duro, doctora, porque yo tengo a mi madre enferma. Hace un año le operaron de la cadera y ella necesita tratamientos. Okay, entonces, yo por favor le suplico que entienda mi caso. Yo lo entiendo completamente. Tú le estás exigiendo a él que te devuelva los $50,000. Porque no fue nuestra o lo que queda, culpa. Porque ya no quedan los $50,000. No fue nuestra culpa, doctora. No, yo comprendo, escúchame. Yo comprendo bien. Pasemos al testigo del demandante. ¿Qué tienes ahora en tu cuenta? ¿Qué te queda ahora mismo? Ya nada. Hace un mes mi madre no recibe el tratamiento. Ok. ¿Y yo hace 5 meses perdí a mi esposa y a mis hijos? No, esa parte yo la comprendo. ¿Cuánto te queda de los $50,000? Como $15,000. ¿Es lo que queda de los 50? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre es? Johnny. Johnny. ¿Estás aquí apoyando al demandante? Sí, doctora. ¿Qué has venido a declarar? Bueno, yo soy la persona que arrolló al papá de esta muchacha. ¿Cómo? Sí. Ah, porque él se lanzó de un carro y sí, tú doctora, ibas... Permítame, le explico. Yo iba en la vía, más o menos como a unas 70 millas por hora, y lo único que recuerdo es que vi a una persona, a una sombra que se abalanzó a la parte frontal de mi vehículo, impacta con el vidrio, me pasa por encima y yo como puedo freno. En ese instante yo logro bajarme del vehículo, me bajo todo asustado porque no sabía qué era y cuando... doctora, atendió a la persona, la atiende. Cuando veo, miro al señor agonizando, como puedo trato de ayudarlo, de reanimarlo, pero fue imposible, el señor había fallecido. En medio de los nervios lo que hice fue que llamé al 911 y pues llegaron las autoridades. Eso es lo que está haciendo cualquier persona consciente. Y investigaron y determinaron que había sido un tipo de suicidio. Sí, doctora. Ok. ¿Tú no habías bebido? No, de hecho me hicieron el examen de alcohol. Todo. Y estabas completamente. Ok. Pasemos al próximo testigo, que es testigo de la demandada, por favor. ¿Qué se puede hacer ante una situación como esta? Donde los que están aquí parados, ambos son víctimas de alguien que ya no está. Muy buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Su nombre es? Gladys. Gladys. Sí. Y usted está aquí apoyando a la demandada. Sí, que es mi hija. Pero antes que nada le quiero pedir muchas disculpas al señor. Entiendo su dolor que está pasando por la pérdida de su esposa y su hija. Pero a la vez también nosotros estamos pasando el mismo problema. No, el mismo problema no. Usted está viva. Yo perdí a mi familia. Por eso. No, pero también... Porque ella está viva y yo la quiero mantener viva. ¿De qué padece usted, señor? Bueno, yo tengo polio, pero me operaron hace un año de la cadera. Me hicieron un trasplante de cadera y tengo que hacer terapia casi 2 veces por semana. Pero a raíz de lo que pasó con el incidente de que mandó mi esposo el dinero al señor... No has podido recibir la terapia. Ajá. Entonces mi hija ahorita también ha bajado su trabajo. Entonces yo le pido encarecidamente que por favor nos devuelva el dinero. ¿Si puede trabajar, doctora? No puedo porque ¿quién se queda con mi madre? ¿Y quién se queda con mis hijos? Para pagar. ¿Cómo yo ayudo a mis hijos? Usted también puede trabajar. Pero ahorita no he podido trabajar tampoco. Estaba mal. Ok, hay 2 personas más. Hay otro testigo. Tú tienes otros testigos, ¿verdad? Mis hijos. Tus niños. Tú quieres que yo los conozca, ¿verdad? Sí, doctora. Vamos a pasar a los niñitos. Dile que vengan con la... Mira, dile que los acompañe la doctora Menéndez, que a mí me encanta que la doctora Menéndez los acompañe y me acompañe a mí cuando hablo con chicos. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo está usted? Ven, pasa por aquí conmigo, ven. ¿Cómo te llamas tú? Santiago. Santiago. Hola, Santiago. Hola, ¿y tú cómo te llamas? Brian.
Ven acá, Brian. Mira qué guapo está Brian con su corbata y todo. ¿Cómo están ustedes? ¿Tú cómo estás? ¿Estás triste? ¿En qué grado tú estás? Séptimo. Séptimo. ¿Te va bien en la escuela? Sí. ¿Qué me quieres decir, Santiago? Estoy triste que mi mamá y mi hermanita se murieran. La necesitamos, los extrañamos. Y mi papá no la necesitamos. Yo sé. Y ella nos ha perseguido en la escuela, nos ha molestado, nos ha insultado llamando a mi papá ladrón. Y no quiero que esté cerca de nosotros. Ok. Yo entiendo tu desesperación, amiga, pero tú sabes, estos son niños. Ellos no tienen control de eso. Si los vas a utilizar a ellos para conseguir tu propósito, no creo que sea la mejor manera. Estoy desesperada. Yo comprendo, te lo dije que la comprendía. Pero hay cosas en la vida que no se tocan, no se hacen. Mira. Ya tú estás grande. Tú perdiste a tu padre, pero ya tú estás grande, tú estás hecha. Ellos no. Les hace falta todavía mucho por crecer. Ok. Ya, salgan, chicos. Gracias. Gracias por su testimonio tan bueno. Gracias, doctora. Gracias. Vamos a invitar a la sala al detective Peñate y a la doctora Lisette Sierra, por favor. Hablo contigo última, por favor, porque tenemos que poner nuestros cerebros juntas a veces para pensar mucho. Vamos a hablar primero con el detective Peñate. ¿Cuál hubiera sido el procedimiento correcto de este señor? Vamos a decir que este señor tuvo un accidente. Claro. A él se le pudo haber ido los frenos del camión, por ejemplo, y haber chocado el carro de ellas, causando que se fuera de control y cayeran en el canal. Básicamente lo que la persona que hubo un accidente de tránsito está intercambiando lo que es una multa sencilla por una sentencia de hasta 15 años de prisión. Algo que es una multa, puedes parar. No es eso mismo, un accidente, no es un acto intencional. Las personas a veces se asustan, pero es un accidente. Bueno, pero vamos a decir que el señor venía borracho. Ah, bueno, entonces ya cambia las cosas, pero también empeora. Pero esa es la Lo que es razón, un esa DUI, es la razón de que la gente se va. Claro. A la fuga. Pero también- O sea, ellos mismos dicen, uy, yo estoy en candela, Dios mío, y ahora causé este accidente, me fugo. Pero aquí en la Florida, un primer DUI te dan una escuela. Exacto. Y ya, entonces O sea, no estamos es tan hablando de complicado. homicidio automovilístico. Si uno está en un accidente involucrado y hay un accidente con heridas, por ejemplo, pues este hombre Claro. pudo haberle salvado la vida a esta chica, Claro que sí, la pudo haber a esta sacado mujer, del a esta canal. niña. Sí. Porque si él va allí, se lanza al agua, las ayuda a salir del carro, Claro. Tiene esto la- no hubiera sido tan complejo. Tiene la obligación de parar. Ok. ¿Qué problema, doctora Sierra? Sí. Porque es que hay víctimas por todos lados aquí. Es sumamente difícil. Realmente es difícil aconsejar en este caso porque todos los bancos tienen diferentes requisitos de cómo manejan o cómo proceden en estos casos y si utilizan o no utilizan un seguro para cubrir el daño. Hay bancos que no lo utilizan y van a obligar a la señora que pague lo que no la señora, al señor que pague lo que él depositó. Por eso qué? es tan importante. ¿Por qué lo van a obligar a él? ¿Qué hizo él? Uno tiene que ser razonable también en el recibo de cheques. Pero si él estaba recibiendo contribuciones de personas. Estoy de Investigar. acuerdo, pero cuando estamos hablando de montos tan altos, lo mejor o lo que recomiendan los bancos en general es conocer a la persona que te está entregando ese cheque, llamar, asegurar que realmente el cheque fue una donación antes de depositarlo. Entonces, cuando la persona ya no tiene el dinero, los fondos disponibles, a veces lo que los bancos hacen lo quitan de otras cuentas o lo van deduciendo poco a poco. Debiera haber un fondo para este tipo de fraude. ¿Qué sé yo? Debiera haber un fondo. El comercio la Comisión de Comercio de los Estados Unidos sí tiene algo, pero normalmente es para fraude, donde la persona ¿Pero esto realmente... es fraude? Sí, pero aquí no hay nadie para penalizar. Entonces hubieran ido Entonces contra que el para señor. corregir el mal tienen que penalizar a alguien y aquí está muerto. Sí, por eso es tan difícil este caso. Víctimas por todos lados, como usted dice. Es sumamente difícil. Pero yo tengo que hacer una decisión y no me queda más remedio.
Brigitte, siento decirte que vas a tenerte que pelear con el banco. Yo no tengo conciencia. Doctora, pero no me tengo parece conciencia, yo no tengo fuerza, no tengo modo de decirle a este hombre que te devuelva un dinero que él se sintió que era una donación. Y yo dentro de la historia que me hizo, dije, caramba, hay alguien en Naples de verdad con tremendo corazón, que de verdad sintió pasión y dolor por lo que conciencia de este su papá. hombre No. sufrió. Mi Claro, padre pagó fue la todo, mala todo conciencia el de tu error padre que- la que hizo esto, porque tu padre al final, yo no sé qué tipo de hombre era, pero me parece que era un desbaratado. Él pagó todo su error, doctora. Él sufrió muchísimo durante estos 5 meses en una depresión. Sin duda muy fea. alguna tiene que haber pagado, No, hasta sufrió con más su que vida yo, pagó doctora. porque se Y quitó más la que mis vida. hijos. Así debe haber sido el dolor que sentía cuando se quitó la vida. Pero yo no le puedo decir a este hombre que te devuelva ese dinero, primero porque no lo tiene, y lo debe haber gastado en todas las cosas que necesitaba, y tiene 2 hijos que mantener, y ahora sin mujer, tiene que buscar a alguien que le cuide a los chiquillos. Yo no puedo. Entonces lo único que puedo hacer, y no es castigarte, perdóname, porque no es un castigo, que te lo juro, ojalá hubiera un fondo donde ahora mismo pudiera decir, vete a aplicar que te van a dar tus $50,000, pero peléate con el banco. Aquí el banco fue el que falló, te debieron haber llamado a ti, que no acostumbrabas a hacer cheques de esa cantidad. Estoy segura que tú no hacías cheques No, de esa doctora, cantidad. esos ahorros son de años. Entonces te estoy diciendo que el banco te va a pagar esos $50,000 a ti, y si necesitas que te refiera a un abogado que tenga la fuerza de pelear con el banco para que sea efectivo, yo con muchísimo gusto te refiero a alguien de mi confianza. Pero por favor, no molestes más a la familia. Ya sabes que no es culpa de ellos y ellos no te lo van a poder devolver. ¿Hace falta la orden de alejamiento? No, ¿verdad? Ya no hace falta, estoy segura. Ya no hace falta para nada. Gracias, doctora. ¿Tú eres soltera? Solamente tengo a mi madre. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten, y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias. $1,000. 12,000. Que es poco para lo que me hizo ella. Ok. Solo Porque te el va a quitar abuso las manchas. mental, Solo o te va a sea, quitar esas eso manchas. ni con cualquier dinero del mundo no.